Hola y bienvenidos a Aprendiendo y Fortaleciendo mi Fe. Este es tu espacio para profundizar en la palabra de Dios y ver cómo transforma tu vida. Aquí encontrarás estudios bíblicos claros, reflexiones prácticas y herramientas para que tu fe no solo crezca, sino que se haga inquebrantable. Suscríbete y sé parte de esta comunidad. Deja tu comentario y avanza con fe. Si buscas claridad, inspiración y un crecimiento real, estás en el lugar correcto. No te quedes fuera. Suscríbete ahora para que juntos sigamos aprendiendo y fortaleciendo nuestra fe. El libro de Mateo capítulo 18, versículo 1 al 4 dice: En aquel tiempo se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Este evento no solo se registra en Mateo capítulo 18, versículos 1 al 4, sino también con variaciones en Marcos capítulo 9, versículos 33 al 37 y Lucas capítulo 9, versículos 46 al 48. El significado de este gesto de nuestro Señor Jesucristo es profundo y contrasta la ambición humana con la humildad necesaria para el reino de Dios. El pueblo judío esperaba al Mesías y lo veían como el fin de sus pesares, al estar estos bajo el yugo del Imperio Romano. Los apóstoles seguramente tenían cierto interés en saber sobre jerarquías celestiales. En el libro de Marcos capítulo 9, versículo 33, Jesús les hace una pregunta a sus discípulos como antesala de lo antes mencionado en Mateo capítulo 18, versículo 1 al 4. ¿Qué discutíais entre vosotros en el camino? Y añade: pero ellos callaron, porque los unos con los otros habían discutido por el camino quién había de ser el mayor. El capítulo 9 de Lucas 46 y 47 dice: Entonces entraron en discusión sobre cuál de ellos sería el mayor. Pero Jesús, percibiendo los pensamientos del corazón de ellos, tomó a un niño y lo puso junto a sí y les dijo: Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. Cuando los discípulos discutían sobre quién era el más importante o grande, Jesús rompió con el concepto de jerarquía y estatus que prevalecía en el mundo. En la sociedad de aquella época, los niños tenían la posición social más baja, no tenían derechos, poder ni prestigio. Al poner a un niño como ejemplo de grandeza, Jesús invierte los valores del mundo. La verdadera grandeza en el reino de Dios no se mide por títulos, autoridad o poder, sino por la disposición interior. Jesús no solo usó al niño como un ejemplo, sino que puso una condición para entrar al reino de los cielos. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Hacerse como un niño significa desarrollar, entre otras, las siguientes características. Un niño depende completamente de sus padres para todo: comida, protección, amor. Así el creyente debe depender completamente de Dios. Los niños son naturalmente sencillos, sin pretensiones ni necesidad de reconocimiento social. Ellos aceptan y confían en las palabras de sus padres sin cuestionarlas ni complicarlas. Están abiertos a recibir, algo que a los adultos llenos de orgullo e independencia les cuesta mucho. Jesús concluye el pasaje diciendo: Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. El mensaje es claro. El camino a la verdadera grandeza espiritual no es buscar ascender o dominar, sino servir con una actitud de humildad y dependencia total, similar a la de un niño. ¿Qué piensas tú? ¿Es fácil desarrollar estos atributos que los niños tienen? Nos gustaría leer tus comentarios. Ciertamente no es fácil, pero es posible. Debemos esforzarnos constantemente, día a día desarrollar disciplina y perseverar. Los mandamientos y preceptos que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo nos dan son para aplicarlos todos los días de nuestra vida, a cada instante. Entonces, ¿no me puedo equivocar? Claro que sí. Todos cometemos errores y tomamos malas decisiones
o actuamos impulsivamente sin medir consecuencias. ¿Y entonces qué debo hacer? Seguir adelante. Reconoce tu error, esfuérzate por corregirlo. Tal vez sea necesario hablar con personas que fueron heridas por tus palabras o acciones, o tal vez hay consecuencias que no te son agradables recibir. Pero la promesa es clara: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Santiago capítulo 4 versículo 8. Ahora que hemos sido instruidos con esta grata palabra de Dios, te invito a dejar tu comentario. Todos podemos aportar al crecimiento espiritual de los demás. Si te gustó el contenido del video, no olvides darle me gusta. Y si aún no estás suscrito, no dudes más y suscríbete. Es muy fácil. Nos vemos en el siguiente video que se publicará en poco tiempo y recuerda, el temor del Señor es el principio del conocimiento.